Buen día, hermanos y amigos. Mi nombre es Faustino Candaneo de la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre. Espero que Dios te bendiga y que la palabra de Dios pueda hablarte esta mañana. En este tiempo de pandemia y cuarentena, el Dios Todopoderoso te guarde en su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y mente en Cristo Jesús. Y qué hermoso es Dios que nos da esa paz. Solamente Él es el único que nos puede dar esa paz. Aunque todo esté cayendo a nuestro alrededor, podemos vivir en fe y por fe en el Señor Jesucristo. Esa, esa paz, sin embargo, no todos hoy día la pueden experimentar. Dice el Salmo 119, 165, que esa paz solamente la puede vivir aquellos que obedecen al Señor. Sin embargo, en medio de estos tiempos difíciles de confusión e inéditos para esta generación, nuestra fe puede ser probada para cualquier persona. Pueden saltar preguntas a nuestra mente, cuestionamientos de todo tipo referente a nuestra salud, a nuestra estabilidad económica familiar, a nuestra seguridad, al futuro, entre muchas otras preguntas o inquietudes que puede experimentar, como les menciono, personas que no creen en Dios y personas que sí creen en Dios. Personalmente yo he tenido múltiples preguntas en estos tiempos. Le he pedido a Dios en su misericordia que me pueda contestar algunas de ellas. Preguntas tales como ¿qué pasará con mi trabajo que tenía antes de la pandemia? ¿O qué pasará con el trabajo de muchos amigos y hermanos que conozco? Inclusive personas a nivel mundial, ¿qué pasará con ellos? ¿Volveremos a la normalidad que teníamos antes? ¿O simplemente tendré que aceptar el mundo que cambió y que la normalidad que conocía no volverá jamás? ¿Será erradicada la pandemia pronto? ¿Vendrán otros virus? ¿Me contagiaré yo de COVID? ¿Cómo haré la obra que Dios me mandó en medio de estos tiempos? En fin, muchas preguntas. Me imagino que también usted se ha planteado igualmente muchas preguntas en estos tiempos, principalmente respecto a su futuro. Y repito, es normal. Sin embargo, puedo asegurarles que Dios en la Biblia posee todas las respuestas para la humanidad. Esto también lo he podido experimentar personalmente, la respuesta de Dios por medio de su palabra. Sobre todo respecto a mi futuro. He llegado a resumir todas mis preguntas en una sola. ¿Cómo debo vivir? Le pregunto al Señor, ¿cómo debo vivir? O sea, en medio de estos tiempos, no sé qué me espera, no sé cuál es mi futuro. Hay muchas preguntas. Entonces, cómo debo vivir? ¿Puedo saber la respuesta que Dios tiene para mí en la Biblia? Claro que sí. A estos planteamientos o a estos pensamientos, el Señor Jesucristo responde con amor por medio de la Biblia. De esta manera. Busquemos en el Nuevo Testamento el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20. Este será nuestro texto base. Lo estaremos analizando a profundidad para entender un poco más la revelación del pensamiento de Dios en cuanto a cómo podemos vivir o cómo debo vivir en estos tiempos. Vamos a leerlo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a leerlo de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Las respuestas que recibimos de Jesús por medio de este versículo son claras, sorprendentes y confrontan nuestra vida. Primero, nos dice que fuimos crucificados con Cristo, es decir, que morí. Segundo, que como morí ya no estoy viviendo yo, sino que Cristo vive en mí. Y tercero, que como morí y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quizás parezca un trabalengua, pero vamos a ir ampliándolo poco a poco, vamos a ir profundizando la palabra de Dios, como le dije. ¿Qué nos quiere decir y cuál es la respuesta del Señor respecto a cómo podemos vivir en estos tiempos inéditos para esta generación? Para ello, entonces, te invito a que oremos y pidamos sabiduría a Dios para poder entrar y escudriñar su palabra. Señor, gracias te damos por este día. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos que están viendo, Señor, este mensaje, oh Dios, y escuchándolo, Padre, para que tú le des sabiduría y hables a su corazón por medio de tu santa palabra, Señor. Te pedimos que te reveles a nosotros, a nuestro corazón, y que tu palabra penetre profundamente en él, Señor, y en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Gálatas 2:20 me indica o me da la respuesta en cuanto al planteamiento de cómo debo vivir. Nos da la respuesta en dos vías. Primero, cómo debiera comenzar a vivir una persona que necesita ser perdonada, sanada y salvada por Jesucristo. Y segundo, cómo debiera vivir o cómo debe seguir viviendo un creyente en Jesucristo. En dos vías. En cualquier tiempo o en cualquier momento, en tiempo de angustia, tiempo de cuarentena o confinamiento, tiempo de movilidad controlada, tiempo de calamidad, tiempo de pandemia, de dolor, de salud, de enfermedad, de alegría o de tristeza, en todo tiempo. Por ello entonces he titulado este mensaje como Cristo nos llama a vivir por la fe en Él. Cristo nos llama a vivir por la fe en Él. Si esta es la respuesta de Dios, entonces hay que prestar mucha atención, porque nos ayudará en cualquier situación que estemos pasando o en cualquier cuestionamiento existencial que podamos tener. Vamos a profundizar en esto. Veremos lo que significa, según la Biblia, el vivir cada día por fe. Y vamos a estar repitiendo esto, porque es importante que lo entendamos. Ahora bien, quiero aclararles algo. Esto no quiere decir que vamos a ver la fe por sí sola, independiente o separada en sí misma, o vagamente unida a una creencia superficial de Dios. Pues sería un error. Y déjenme explicarle bien esto, porque es importante que lo entendamos antes que sigamos adelante. Mire, el 90% de los lugares donde he predicado el mensaje de Jesús, las personas dicen que creen en Dios. Encuentro mucho esto. Dicen que confían en Él. Dicen que tienen presente siempre a Dios en sus vidas, que le dan gracias a Dios por la comida, por un nuevo día. En fin, dicen que tienen fe en Dios. Pero cuando comienzas a profundizar más en la persona, descubres que ese Dios que dicen que creen no es real. Es una carátula. No lo creen personalmente. Y como no lo creen, tampoco entonces pueden obedecerle, porque no lo conocen. Puedo entonces entender que es así por muchísimas situaciones. Sin embargo, una de ellas radica en el hecho de nuestra propia inclinación al mal. El ser humano durante su historia siempre está buscando de ídolos que le bendigan sin que exista un compromiso no más alto que acciones eventuales que demuestren que la persona tiene fe en esa deidad falsa. Esta búsqueda termina cuando la persona tiene un encuentro personal con su creador. Y esta realidad observada no es nueva.
Es algo que ya Dios lo había revelado en su palabra que sería así. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 1, verso 19 al 25. Dice así: por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? Al hombre. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vayamos también a el libro de Santiago, capítulo 2. Capítulo 2, versos 18 y 19. Dice: pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que para vivir una vida de fe en Jesucristo no solamente basta decir que crees en Él. No basta solo con decir que algún día me arrepentí de mis pecados, pero a la misma vez seguí viviendo según me parecía, alejado del consejo de Dios. Y también no solamente basta con decir que asisto a un templo evangélico y que solamente por ese hecho ya soy un fiel creyente de Jesucristo. Debe existir evidencia palpable de esa conversión, de esa fe. Dice Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 8:31-32 dice: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gálatas 2:20 también nos dice, vamos allá nuevamente a nuestro texto base. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a ampliar este verso frase por frase. Vamos a ver la primera. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esta porción? ¿Qué es esto que he muerto? Veamos de qué muerte se trata. Recordemos que una de las reglas de interpretación bíblica es que la misma Biblia se explica con la misma Biblia. Ella misma se explica a ella misma. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Dice así:
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora vamos al verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón. De aquí entonces nace el punto 1 de este mensaje. Para vivir una vida de fe en Jesucristo, primero debo haber muerto. Para vivir una vida de fe en Jesucristo, primero debo haber muerto. ¿Pero muerto a qué? Como hemos leído, muerto al pecado. Y es que todo comienza allí. Para vivir una vida de fe en Jesucristo, tuve que haberme arrepentido sinceramente de mis pecados y pedir perdón a Dios por ellos. Tuve que haber reconocido lo miserable que era mi vida sin Cristo, recibir el regalo de su perdón y salvación, morir a mis deseos de hacer el mal, amar sus mandamientos y sus promesas, y con mi antiguo o viejo hombre ya muerto, Cristo entonces como Señor y Salvador reina y dirige todo mi ser. Es lo primero que debes hacer antes de decir apresuradamente que crees o confías en Dios. Debes nacer de nuevo. ¿Has hecho esto? Observe bien. No le estoy preguntando si usted hizo alguna vez una oración de arrepentimiento de su pecado. No. Lo estoy llevando a que usted medite y se pregunte que si su viejo hombre o mujer fue crucificado con Cristo y ahora desprecia hacer el mal o el pecado y vive amando ahora obedecer a Dios. De esto estoy hablando. Pues para vivir una vida de fe verdadera en Jesucristo es lo primero que tienes que pasar en tu vida. Tuvimos que haber muerto al pecado. Muerto al pecado. Es contradictorio e ilógico que digamos que tenemos fe y que confiamos en Dios y al mismo tiempo compro lotería o visito el casino para ser bendecido. Es contradictorio e ilógico que digamos que tenemos fe y confiamos en Dios y al mismo tiempo me consumo en diversos vicios. Es contradictorio e ilógico que digamos que tenemos fe y confiamos en Dios y al mismo tiempo vivo en adulterio o mantengo relaciones sexuales con mi novio o novia o disfruto de la pornografía. Es contradictorio o ilógico que digamos que tenemos fe y confiamos en Dios y al mismo tiempo adoro a dioses falsos. Si me postro y venero a imágenes o deidades inventadas por el hombre, es contradictorio e ilógico que digamos que tenemos fe y confiamos en Dios, expresando solamente que asisto a una congregación evangélica y no hago la voluntad de Dios. Y también es contradictorio e ilógico que digamos que tenemos fe y confiamos en Dios porque tu padre o tu madre o algún familiar tuyo es cristiano fiel, pero tú no. ¿A quién engañamos? Dios quiere todo nuestro ser y fidelidad. Él es el Rey y Señor de todo el universo. Y como Dios debe ser reverenciado, debe ser adorado y debe ser obedecido. Debemos morir. Debemos morir aceptando mi rebelión al Dios Supremo. Aceptar el sacrificio por mí en la cruz, quedando clavado el viejo hombre en la cruz con sus delitos y pecados
y dejo ahora que Cristo gobierne con poder y soberanía en mi vida. Si estás viendo este mensaje y no te has reconciliado o entregado a Dios todavía, estás a tiempo para hacerlo. No lo demores más. Debes rendirte al amor de nuestro Señor Jesucristo. No puedes seguir viviendo en dos aguas. Esta decisión es urgente. Es de vida o muerte. No es un juego. Tienes en tus manos la decisión más importante de tu vida, pero es una decisión personal. Jesucristo extiende sus manos y te dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, como dice Deuteronomio 30:15. No hay nada ni nadie que quite nuestra culpabilidad delante de Dios. Hemos pecado y hemos despreciado a Dios. Somos culpables y solo Jesucristo nos puede hacer libres y salvos eternamente. Ríndete hoy. Reconoce lo que dice Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No quisiera pasar al siguiente punto de este mensaje sin que pienses bien en la decisión que te estoy planteando. No quiero que la tomes a la ligera antes que entiendas bien lo que estás haciendo o el significado eterno que posee esta decisión. Te invito a que sigas adelante para que puedas entender un poco más lo que significa vivir tu vida por medio de la fe en Jesucristo y puedas tomar una decisión con propiedad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Número 2 o punto 2. Para vivir una vida de fe en Jesucristo, debo dejar que Él reine. El número 1 o el punto 1 era, para vivir una vida de fe en Jesucristo, debo haber muerto al pecado. Y 2, ahora, para vivir una vida de fe en Jesucristo, debo dejar que Él reine. Vamos a ampliar esto en Romanos capítulo 6, versos 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia se refiere a nuestra propia inclinación al mal. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Para vivir una vida de fe en Jesucristo, debo dejar que Él reine mi vida, que el supremo y verdadero Dios del universo sea mi guía y gobierne por medio de su Espíritu Santo en Jesucristo. La persona que se ha arrepentido de corazón y ha decidido seguir a Cristo ya no vive por medio de sus razonamientos alejados de Dios. Ya no vive por medio de sus pensamientos pecaminosos, porque ha entendido que debe despreciarlos, negarse a ellos, y que ahora Cristo gobierna su vida. El Espíritu Santo ha venido a habitar dentro de mí. Soy propiedad de Cristo ahora. Esto no quiere decir que Cristo viene a cambiar ahora tus gustos sanos por la comida. No, esto no es así. Sino que Jesucristo transforma nuestra mente y nuestro corazón pecaminoso según entreguemos nuestra vida a Él. De tal manera que yo me niego a mí mismo para hacer la voluntad de Dios y me gozo y amo hacerlo. He muerto y mi viejo hombre fue crucificado con Cristo.
y he nacido nuevamente para vida eterna. Mis deseos de hacer el mal o deleitarme en mi pecado quedaron clavados en la cruz. Con el perdón y la redención de Jesús, ahora soy nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora he sido rescatado, adoptado, comprado por Cristo. Ahora le pertenezco a Él y he sido sellado por medio de su Espíritu Santo. Le pertenezco a Cristo. Todo mi ser está a sus pies. Esto es hermoso y sublime. Vivo para la gloria de Dios. Vamos a vamos al libro de Primera de Corintios. Voy a leerlo, este pasaje en la versión del lenguaje actual. Primera de Corintios 6:20. 6:20 dice: cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. No puedo decir que creo en Dios o que soy un creyente en Cristo si no vivo una vida para honrar y agradar a Dios. De lo contrario, solo soy un simpatizante del Evangelio, uno que recibió la semilla y esa semilla nunca germinó o creció en buena tierra. Esto no se trata si soy débil o fuerte, si soy inteligente o no, por mis muchos o mis pocos estudios. Esto se trata de vivir por medio de la fe en quien decidí seguir. Estamos hablando de Jesucristo. De lo contrario, es como decir que usted tiene sus manos limpias solo por colocar sus manos debajo del grifo, sin dejar que el agua y el jabón caigan sobre usted y lo haya limpiado. Debe haber una evidencia palpable de que usted fue limpiado y perdonado por la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo. Veamos lo que expresa Romanos capítulo 8. Verso de 5 al 9, del 5 al 9. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vivir una vida por fe en Cristo es vivir en obediencia, en rendición y sumisión a Él, y alegrarme en gran manera en esta vida. Sin embargo, tal vez usted esté pensando, esto suena muy bien, suena muy bonito, pero 1, no estoy en el cielo. 2, hay maldad en mis pensamientos. 3, vivimos en un mundo corrupto y alejado de Dios. ¿Qué tal si peco o fallo a Dios? Es un cuestionamiento normal y lógico. Nuestro Señor Jesucristo sigue teniendo respuesta a la humanidad, respondiendo a esta pregunta de esta manera. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, 27 al 29. Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire qué hermoso esto. Vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso del 1 al 6. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dios no ha cambiado su mandamiento. Al contrario, lo enfatiza. El que dice que permanece en Dios por medio de su Hijo Jesucristo debe andar en este mundo como Jesucristo anduvo. Él ve nuestra realidad, conoce que somos pecadores y que estamos en medio de un sistema corrupto, lo cual no es motivo para que yo viva pecando, sino que viviendo en fe por Cristo, entonces viva en este mundo como muerto al pecado y vivo para honrarle y obedecerle. Y Jesucristo nos da la salida en que si hemos pecado, Él promete perdonarnos y restaurarnos. Él conoce nuestros corazones y sabe nuestras profundas intenciones. Conoce nuestras verdaderas intenciones. Nos muestra qué corregir. Pedimos perdón y seguimos adelante, siendo perfeccionados día a día por Él. Vamos nuevamente a Romanos, capítulo 8, versículo 35, y veamos lo hermoso del amor de Dios respecto a esto. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que usted es hijo de Dios, una vez que usted es sellado por el Espíritu Santo, nada nos podrá separar de su amor. Él promete restaurar, Él promete perdonarnos cuando nosotros nos arrepentimos. Él conoce nuestro corazón. Él conoce si a mí me gusta andar en pecado y no reconocerlo a Él como Dios y Señor de mi vida. Él reconoce también si mi corazón está en amarlo. Él lo reconoce. Mire, antes de yo terminar este mensaje, tuve que pedirle perdón a Dios, a mi Señor Jesucristo, por algo que hice, porque a mis ojos parecía ser normal. Y Él me corrigió por medio de su Espíritu y su palabra y me dijo que en específico, debido a mi pensamiento, había hecho mal, pero que ese no era su voluntad. Aquí estoy. Él me perdonó, me corrigió, he seguido adelante. Sé que volveré a equivocarme porque no soy perfecto, pero sé que si me arrepiento y reconozco mis errores y reconozco la soberanía y el gobierno de Él en mi vida, Él me levantará y seguiré adelante.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad que representa a Cristo no estaría en nosotros. Yo debo andar como Él anduvo. Si quieres saber cómo Él anduvo, debes leer más tu Biblia. Debes pasar más tiempo en la palabra de Dios. Rendir tu intelecto delante de Él y dejar que el Maestro te enseñe, corrija y gobierne con poder tu corazón. Volvamos a nuestro texto base, Gálatas 2:20. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Punto 3. Para vivir una vida de fe en Jesucristo, debo confiar en Él para siempre. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué es esto? Nuestra muerte al pecado y nuestro nuevo nacimiento en Cristo fue espiritual. Mientras estemos respirando, nadie puede negar que estamos vivos. Ejemplo, antes de entregar mi vida a la soberanía de Cristo, vivía en mi casa. Y después de conocer el perdón de Cristo, seguí viviendo en mi casa. Antes de Cristo, tenía a mis padres. Después de conocer el perdón de Cristo, sigo teniendo los mismos padres, las mismas mascotas, las mismas responsabilidades escolares, universitarias, mismas labores, los mismos platos por fregar, en fin. Entonces, ¿qué ha cambiado? Aunque después de Cristo, claro está, existirán costumbres o prácticas o relaciones que tendré que dejar para agradar a mi Rey y a mi Señor. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es esto de que ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios? La diferencia está, o esto significa, en que aunque siga con el mismo cuerpo, delgado, grueso, anciano, joven, alto o bajo, ahora vivo. Ahora vive Cristo en mí. Y vivo entonces en la confianza y en la fe del Hijo de Dios. La diferencia está en que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es vivir mis días sin tener el control absoluto de ella. Y descanso en el control voluntario que el Espíritu Santo ejerce en mí, el cual me ayuda a tomar decisiones oportunas, me guía y me consuela, porque mis tiempos están en sus manos. Puedo dar entonces pasos firmes, puestos los ojos en Jesús y andando en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que usted y yo anduviéramos en ellas. Y esto tiene que ser en vida, mi amado hermano y amigo. Esto tiene que ser en vida. Porque cuando demos nuestro último aliento, solo quedará el juicio final, donde estarán todas las generaciones delante de Dios como juez, y Él juzgará a la humanidad por sus hechos. Si viviste en Cristo y por Cristo, o si lo despreciaste y lo desechaste. Los que creyeron verdaderamente en Cristo tendrán vida eterna con Él. Los que despreciaron a Jesucristo morirán eternamente en el infierno. Debemos desarrollar una vida en la fe del Hijo de Dios y vivir nuestros días por y para Jesucristo. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versos 22
y 23. 6, 22 y 23. Dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro fruto evidente de vivir muerto al pecado y vivir para la gloria de Dios es la santificación de todo mi ser. Porque de lo contrario, recibiremos el pago por nuestro extravío, la muerte. Jesús extiende sus manos y nos ofrece el regalo más precioso, la vida eterna. Y sigue diciendo, como en el libro de Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es una decisión personal y usted debe escoger. Para concluir este mensaje, si has llegado al convencimiento que necesitas para reconciliarte con Dios, si piensas que Jesús te ha hablado y estás claro en tu decisión y conoces bien lo que Él te ofrece y el efecto eterno que tendrá esta decisión, puedes reconciliarte con Dios en este momento por medio de una conversación sincera con el Señor Jesucristo, donde te presentas delante de Él tal como eres y le pides perdón por tus pecados. Aceptas el sacrificio que Él ofreció por ti en la cruz y aceptas que Él comience a gobernar tu vida desde este momento. Puedes tener este mensaje y hacerlo. Si has tomado la decisión, has nacido nuevamente y has sido perdonado. Has sido hecho hijo de Dios. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas en tu vida son hechas nuevas. Repasa los pasos de este mensaje y cada uno de los versos citados y comienza a vivir para Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Todo comienzo es difícil, solo confía que Él peleará por ti y te ha hecho un vencedor en Él. Busca la Biblia y comienza a leerla. Busca ayuda con cristianos de confianza. Si hay un templo abierto donde se predique a Jesucristo, comienza a asistir allí y relacionarte con aquellos que tomaron esta decisión como tú lo has hecho hoy. Si usted no ha tomado la decisión de cambiar su vida para Cristo, porque ha evaluado bien lo que significa dejar de hacer o cambiar, recuerda que Cristo te ama, murió por ti y quiere salvarte de la muerte eterna. Y Él, como Creador y Dios Supremo, debe ser adorado. Recuerda esto. Hermano en Cristo, Dios nos está llamando a tener una vida que le honre y que le obedezca. No que vivamos en dos aguas. Que le sirvamos por medio de su Hijo Jesucristo. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Que no tengamos temor al presente o al futuro. Que vivamos confiados en Él. Y si viene la duda a nuestra vida, con el poder de Cristo y su palabra, podremos sacarla de nuestro corazón. Y si hemos pecado, Él nos da la oportunidad de pedirle perdón y Él nos levantará para seguir adelante. Recordemos, para vivir una vida de fe en Jesucristo, primero, debo haber muerto al pecado. 2, debo dejar que Él reine en mi vida. Y tercero, debo confiar en Él para siempre. No lo dudes. No dejes que la duda reine en tu corazón. Jesucristo
es suficiente para nuestras vidas. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú has permitido, oh Dios, para ir a tu palabra y aprender, oh Dios, a qué nos llamas, a vivir una vida de fe en ti verdaderamente, una vida de rendición y sumisión a ti, Señor. Bendice a cada una de las personas, cada uno de los niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres que vieron este mensaje, Señor. Bendícelo, bendice a su familia y que la paz verdadera que tú puedes dar pueda llegar a sus vidas por medio de un arrepentimiento verdadero y creer en ti fielmente, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.